El objeto de los medios públicos es difundir contenidos que promuevan la integración nacional, la formación educativa y cultural, así como la información imparcial y la expresión plural de las ideas. En México existen más de 60 medios públicos que viven del presupuesto. ¿Qué papel están jugando y están cumpliendo con su misión? Acompáñenos a conversar con Miguel Bárcena, periodista y experto en medios de comunicación, aquí en Ruta ADN 40. Miguel, un gusto como siempre poder platicar Lupita, contigo. ¿Cómo estás? Un gustazo verte como siempre. Igualmente. Y compartir la mesa contigo y con Rodrigo. Bienvenido, Querido Rodrigo, Miguel. muchas gracias por la invitación. Hoy vamos a platicar de los medios públicos y quisiera, para empezar, que nuestros amigos conozcan cuál es el papel de los medios públicos. Pues parece obvio en la definición, pero pues precisamente son medios que se encargan de investigar, de difundir temas que son del interés público, del interés de la sociedad. A diferencia de los medios en los regímenes autocráticos, donde son medios del Estado que se financian con recursos públicos y que básicamente son medios que están dedicados al proselitismo y a la propaganda política y electoral. Para diferenciar, un medio público sobrevive del presupuesto público. Exacto. Los gobiernos estatales, federal, pagan el medio público, sus contenidos se producen así y su personal. Un medio comercial no sobrevive así, sobrevive de sus ventas y tiene que competir. Exactamente. Eso entonces implicaría que deberían, como dice la ley y la Constitución, caber todas las voces en un medio público. Tendrían que ser plurales precisamente porque tiene que haber una posibilidad de que todos participen. Digo, como ha sucedido en este país o sucedido durante muchos años. Porque además son canales financiados, como tú decías, con presupuesto público que está integrado por los impuestos que todos pagamos. Por lo tanto, de alguna manera todos somos copatrocinadores o coproductores de ese tipo de contenidos y no como se ha estilado en los últimos años, en donde básicamente se han convertido en medios de Estado y que además responde pues, a una política integral de comunicación del gobierno actual que tiene que ver con muchos otros temas de los que podríamos comentar más adelante. Oye, en el caso de los medios públicos en otros países tenemos muchos ejemplos. ¿Cómo funcionan y tú cómo los ves? Bueno, mira, si nos remontamos al origen, cuando surge la BBC, que por cierto la fundó Marconi, el creador, el inventor de la radio, era un medio privado, pero los ingleses dijeron que esto no podía ser un negocio y entonces cuando le quitan la posibilidad de administrarla, se convierte en la BBC. Y el modelo europeo, que permeó prácticamente en todos estos países durante muchos años, era que la gente pagaba un impuesto. Si tú tenías un radio o una televisión, entonces pagabas una cantidad y con ese dinero se generaba un presupuesto, además de un subsidio que los gobiernos les permitían. Y esto les ayudaba a no tener injerencias o no tener una mayor presión por parte de los anunciantes, ¿no? Que podían tener un peso específico y tener una cierta influencia en los contenidos. Mientras que en el caso de América, los medios prácticamente crecieron gracias al financiamiento de los anunciantes, ¿no? Las famosas soap operas, ¿no? Que se financiaban precisamente porque las marcas que fabricaban jabón se anunciaban, y entonces de ahí viene el nombre de lo que para nosotros son las telenovelas. En el caso de México, si mal lo recuerdo, a Salvador Novo lo mandó un presidente de la República a investigar los dos modelos para que después decidieran cuál iba a ser el modelo en México. Y pues decidieron que iba a ser el modelo comercial porque pues por las condiciones del país iba a ser muy difícil que a la gente le cobrase un impuesto para poder financiar la radio y la televisión. Claro. Y finalmente llegó un momento que tanto en Europa como en Estados Unidos y en México llegamos a un modelo híbrido. En México, en la época Echeverría, pues el gobierno federal prácticamente no tenía medios públicos. Después se quedan con el Canal 13, que fue Imevisión, y después TV Azteca. Y cuando surge en la época de Miguel de la Madrid el Instituto Mexicano de la Televisión, surge el IMER, el IMCINE y demás, porque el gobierno federal sabía que para contrarrestar la influencia que tenían los medios privados y sobre todo el poder político de facto que tenían, los gobiernos, o en este caso el mexicano, tenía que tener su propio modelo de comunicación estatal. Los medios públicos de nuestro país, tanto los nacionales, los académicos como los estatales, pues son donde se le brindó la oportunidad a muchos de los periodistas, mujeres y hombres nacientes de nuestro país. Sí, porque ahí empezaron muchos, sobre todo jóvenes, ¿no? Ya sea en medios públicos o, como decías, en medios académicos, medios universitarios, que a diferencia de los privados y de los públicos, mientras que los primeros necesitan una concesión, los otros son permisionados, y en el caso de las universidades es el mismo caso. Y hoy yo te puedo decir que las universidades son un modelo incluso
en cuanto a contenidos y en cuanto a semilleros de conductores y de periodistas en general, porque a diferencia de mi época, cuando yo estudiaba comunicación, hoy incluso las universidades tienen más y mejor equipo que muchas estaciones de radio actuales. Sí. Oye, decías del tema que me parece a mí muy importante, deben ser plurales y no debe haber como una especie de adoctrinamiento. Cuéntanos. Por supuesto, porque los gobiernos, independientemente de la ideología a la que pertenezcan, cuando llegan a gobernar tienen que gobernar para todos, no para un sector o para un grupo o para un partido. Y como tú decías, no se busca adoctrinar o catequizar a la audiencia aprovechándose precisamente de esos medios, como sucede actualmente con la mañanera, ¿no? Donde, por ejemplo, hay canales estatales donde ahora la tienen que pasar a fuerza, ¿no? Porque es una instrucción desde la presidencia, lo cual también viola de alguna manera la autonomía y la independencia que esos entes de medios gubernamentales deberían de tener. Y bueno, pues si nos remontamos un poco a la historia del Canal 11, que surge en 1959, que es un canal que pertenece al Instituto Politécnico Nacional, en esencia tendría que ser de alguna forma un canal, si no educativo, sí un canal que te generara una serie de diversos contenidos. Sí, universitario, claro. Y durante muchos años pues fue un modelo de canal en donde precisamente estaban todas las voces, ¿no? Yo recuerdo a Jesús Silvajes, a Carmen Aristegui, Sergio Aguayo. a Sergio Aguayo, todas estas mesas que hacían y demás. Y bueno, pues, críticos del gobierno, críticos incluso. del propio María gobierno. Amparo Sí, Casado. claro. Se vale y está bien que el gobierno aproveche estos medios precisamente para difundir y posicionar sus temas, sus obras, sus proyectos, sus avances, pero sin limitar, como ha sucedido ahora, precisamente esas voces críticas que hoy no vemos, ¿no? Yo soy profesor de análisis de la información en la Universidad Panamericana y precisamente analizamos y evaluamos los contenidos y pues nada más hay que ver cuántos conductores, por ejemplo, dejaron de serlo en el Canal 11 al inicio de esta administración, precisamente porque se les imponían ciertos criterios editoriales o porque se les limitaba a decir o a criticar Claro. ciertos Bueno, y siendo justos, 60 medios públicos, un poco más a nivel nacional, no todos tienen ese tipo de consigna. No, por supuesto que no, y hay algunos que se mantienen precisamente en ese ámbito de televisión pública, ¿no? De generar contenidos públicos. Oye, Miguel, y esta frase que se dice siempre, que los medios públicos no son del gobierno, sino del Estado, que caben todos. Pues no la entiendo porque, bueno, tienes razón, son públicos, no son del Estado. O sea, son administrados por el Estado, son de alguna manera, los presupuestos vienen del propio Estado, pero tendrían que tener consejos, como sucede, por ejemplo, en PBS, en Estados Unidos. ¿Un consejo editorial? Exactamente, un consejo, o la televisión alemana, que es un ejemplo muy claro de las televisiones públicas, en donde los lenders, todos los distintos sectores, ¿no? Los académicos, los sindicatos, los obreros, etcétera, todos tienen una participación y precisamente se van generando contenidos que enriquecen el canal en general, pero que atienden ciertas necesidades en particular de todos estos grupos. Oye, las reglas, los reglamentos para que esto funcione, ¿crees que están adecuados a la actualidad, a lo que estamos viviendo? No lo sé porque hace mucho que no me meto en ese tema, pero sí te podría decir que no. Y hay un ejemplo que aquí nos remitiríamos a la televisión comercial, por ejemplo, ¿no? Hoy se viola sistemáticamente el número o la cantidad de tiempo que le tienes que dedicar al contenido y a los mensajes comerciales, ¿no? Y se violan también una serie de disposiciones que tienen que ver con la moral, el buen gusto, el no utilizar palabrotas, el no ser vulgar, el no ser corriente. Ya nada de eso se respeta, lo cual me hace pensar que la Subsecretaría de Normatividad de Gobernación y la propia RTC, pues hace mucho, y no estoy hablando solo de esta administración, esto viene de muchos años atrás, ya no están cumpliendo precisamente con esa labor. Debería de medirse la audiencia de los medios públicos porque pues, si nadie los ve, ¿para qué gastar dinero en ellos? Exacto. Hace muchos años se decía que el Canal 11 era el canal del crimen perfecto, porque podías matar a alguien en un programa en vivo y nadie se enteraba, ¿no? Porque el camarógrafo había dejado la cámara fija, el director igual, había switchado y se fue y nadie lo estaba viendo. Y hoy me imagino que puede suceder o está sucediendo lo mismo con programas de diversos medios que simplemente están ahí pues para llenar el tiempo, ¿no? Pero que no se preocupan mucho en la calidad del contenido. Estamos viviendo en México un momento donde los medios públicos, sobre todo los nacionales, tienen una ideología muy clara y la imprimen.
No solamente no siguieron con lo que manda la Constitución y la ley, que es no se ratificó al titular del SPR, sino además vemos programas que incluso coinciden con frases de campañas del gobierno en poder. Eso no se había visto. No se había visto, por eso te decía que hay un retroceso, hay una perversión de cuál es el origen y cuál debiera ser la función de estos canales. Y como bien mencionas, así es como se están manejando. Pero esto viene desde una política, digamos, integral de comunicación del actual régimen, cuyo punto principal es la mañanera, y después todas las formas de distribución que puede tener, no solo los que lo están monitoreando en vivo, sino que se repita el mensaje, sobre todo en los canales públicos. Recordemos que uno de los primeros pasos que dio este gobierno era tratar de eliminar a las direcciones de comunicación social de las secretarías de las secretarías del gobierno federal, para que todo se centralizara precisamente en la coordinación de comunicación social de la presidencia. A la mera hora no lo hicieron, pero las dejaron prácticamente sin capacidad de operación, ¿no? Hay un director que es una especie de encargado, que a veces generan boletines, temas para redes, etcétera. ¿Cuántas veces hemos visto conferencias de prensa en algunas secretarías de Estado? Todo es la comunicación. Todo es en Palacio Nacional, porque ahí está tanto el tutor como el censor principal, por si es necesario corregir. Miguel, ¿cuál crees que sea el futuro de los medios públicos? Pues mira, de momento incierto, ¿no? Dependerá de quién gane en las próximas elecciones y cuál sea su propuesta de modelo de comunicación. Si gana una de las candidatas, la candidata oficial, pues entonces creo que podríamos esperar que el modelo seguiría siendo el mismo y estuviera en función del servicio de la administración actual. Si gana la candidata de la oposición, bueno, pues habría que pensar en replantearse nuevamente el modelo y atender a sus orígenes, ¿no? Acaba de comentar que se compromete a hacerlos imparciales, la candidata de la oposición. Pues ojalá así sea, porque además cuando volteamos no nos damos cuenta que ha pasado mucho tiempo y que han pasado muchas cosas. Y construir un sistema de medios públicos en este país llevó décadas. Y no solo tener las posibilidades de transmisión, el equipo, ¿no? Preparar al personal, los conductores, los contenidos, sino sobre todo lo que tú mencionabas, ir generando audiencia para que pudieran ser atractivos y entonces que ese dinero que se está invirtiendo ahí sea eso, una inversión y no sea un gasto. Pero si se continúa desde mi punto de vista con el modelo actual, entonces es un contrasentido, porque lo que están haciendo es que por seguir promocionando la imagen presidencial o las acciones de gobierno, independientemente de que no estén dando resultados, lo único que están haciendo es espantar a la audiencia. ¿Por qué? Pues porque la gente se aburre, quiere algo más entretenido, más divertido, y pues hay muchísimas opciones. Y además, si estamos ahora en un contexto en donde los canales de nicho y las aplicaciones cada vez van ganando mayor terreno, pues entonces la competencia es mucho mayor, lo cual debería obligar a tener a las personas realmente adecuadas y no pues todos estos propagandistas del régimen, ¿no? Que lo único que hacen es eso, no estar cuidando la chamba a través de la difusión de lo que les mandatan y no lo que debieran hacer. Muy bien, pues Miguel, ha sido un gusto, como siempre, poder platicar contigo. Muchísimas gracias. El gusto es mío, Lupita. Un gusto. Rodrigo, muchas gracias. Y muchas gracias también a usted por habernos acompañado. Nos vemos la próxima y que la pasen todos muy bien.